Bienvenidos a una nueva edición de Estados Unidos al Día desde nuestros estudios en Miami. Les saluda Maite Luna. Vamos con nuestros titulares. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata Kamala Harris enfrenta protestas en sus mítines con votantes cuestionando su postura sobre el conflicto en Oriente Medio. La propuesta de Kamala Harris para reestructurar la Corte Suprema ha generado preocupaciones sobre la independencia judicial de Estados Unidos. El expresidente y candidato republicano Donald Trump aseguró que su campaña busca combatir una poderosa máquina radical de la izquierda. Un análisis de Nate Silver sugiere que la inmigración podría ser un factor decisivo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. A pocos días de las elecciones, Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata, enfrenta protestas en sus mítines, reflejando inquietudes de sus votantes. En Kalamazoo, un manifestante criticó su postura sobre el conflicto en Gaza, destacando la ambigüedad del gobierno respecto a Oriente Medio. En Houston, la audiencia se mostró decepcionada al no ver actuar a Beyoncé, generando abucheos hacia Harris. Estos incidentes evidencian el debilitamiento de su campaña en un contexto de crecientes tensiones internas y expectativas insatisfechas. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata Kamala Harris ha enfrentado situaciones complicadas en los últimos mítines, donde las protestas y abucheos han generado un ambiente inusual para eventos de alto perfil. Durante un acto en Kalamazoo, Michigan, en el que participó junto a la ex primera dama Michelle Obama, un manifestante la interrumpió gritando «No más guerra en Gaza», reflejando el descontento entre un grupo radical que la narrativa demócrata fomentó, pero que ahora le juega en contra. La postura ambigua del gobierno respecto a la situación en el Medio Oriente ha alimentado las críticas, particularmente entre sectores demócratas que anteriormente habían promovido su discurso más crítico hacia Israel. Harris intentó calmar la situación afirmando que es necesario poner fin a la guerra, pero la audiencia reaccionó en forma dividida, lo que dejó en evidencia la oposición entre los propios votantes demócratas. Posteriormente, en un mitin en Houston, Texas, la candidata contó con la presencia de figuras populares como Beyoncé y Willie Nelson. Sin embargo, la audiencia mostró su descontento porque esperaba una presentación musical de Beyoncé, quien solo ofreció un discurso. Esta decepción se tradujo en abucheos hacia Harris, lo que evidenció que algunos asistentes no estaban allí por apoyo político, sino por la expectativa de un espectáculo. Estos incidentes resaltan una campaña de Harris que pierde fuerza, especialmente a medida que las tensiones aumentan en la recta final de la campaña. La propuesta de Kamala Harris para reestructurar la Corte Suprema busca añadir hasta 6 jueces, generando preocupaciones sobre la independencia judicial. Eliminar el filibuster permitiría aprobar leyes sin apoyo bipartidista, facilitando la agenda política. Además, auditar a los jueces y establecer reglas de recusación podría politizar el tribunal. Según el Wall Street Journal, estas reformas erosionarían la confianza pública y convertirían la Corte en un órgano partidista, afectando negativamente el equilibrio de poderes y la democracia estadounidense. La propuesta de Kamala Harris para reestructurar la Corte Suprema de Estados Unidos representa un cambio drástico que podría amenazar el principio fundamental de la independencia judicial, según un análisis crítico del Wall Street Journal. Harris ha sugerido la expansión de la Corte Suprema, apoyando la idea de court packing, que añadiría hasta 6 nuevos jueces a los actuales 9 magistrados. Este tipo de reformas podría hacer que el máximo tribunal sea más susceptible a las presiones políticas, limitando su capacidad para actuar como un contrapeso imparcial al poder ejecutivo y legislativo. En el centro de su plan, Harris propone eliminar la regla del filibuster en el Senado, lo que eliminaría la necesidad de una supermayoría para aprobar leyes, permitiendo que sus propuestas se conviertan en ley sin la necesidad de apoyo bipartidista. Además, bajo el proyecto del senador Ron Wyden, los jueces podrían ser sometidos a auditorías obligatorias en sus declaraciones fiscales y estar sujetos a reglas de recusación que permitirían a otros jueces influir en su participación en casos relevantes, estableciendo un precedente que podría utilizarse para descalificar a jueces según su interpretación de la ley.
Estas acciones no solo politizarían el sistema judicial, sino que también erosionarían la confianza del público en una Corte Suprema imparcial, perjudicando gravemente el Estado de Derecho. El riesgo, según el Wall Street Journal, es evidente. Al priorizar el control político sobre la estabilidad institucional, Harris podría convertir la Corte en un órgano partidista, socavando el equilibrio de poderes y dejando un legado de inestabilidad judicial que afectaría a la democracia en Estados Unidos. En un importante discurso en el Madison Square Garden de Nueva York, el expresidente y candidato republicano Donald Trump aseguró que su campaña no se limita a enfrentarse a la vicepresidente Kamala Harris, sino que se dirige contra una poderosa máquina radical de la izquierda, que según él controla actualmente el Partido Demócrata. Con una ventaja ajustada en las encuestas nacionales y en estados clave a pocos días de las elecciones, Trump afirmó que Harris es solo un instrumento de esta ideología. Ella no tiene importancia por sí misma, es simplemente un vehículo, destacó Trump, enfatizando que su verdadero adversario es una estructura más grande y peligrosa que describió como un grupo masivo, despiadado y corrupto en la política estadounidense. A pesar de sus críticas generales a la izquierda, Trump también lanzó ataques directos a Harris, burlándose de su falta de claridad y de su manejo de cuestiones importantes. El exmandatario argumentó que figuras como Harris y el presidente Biden son la herramienta perfecta para promover esas agendas, ya que según él harán todo lo que ellos quieran. En su discurso, Trump criticó las políticas de fronteras abiertas, la inflación récord y el Green New Scam, prometiendo solucionar estos problemas y anticipando una gran victoria el 5 de noviembre. Para cerrar, Trump envió un mensaje a sus seguidores: no permitiremos que sigan destruyendo nuestro país. Vamos a hacer a América grande otra vez. Un análisis reciente del reconocido analista electoral Nate Silver sugiere que la inmigración podría ser un factor decisivo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde Kamala Harris enfrenta dificultades frente a Donald Trump. Silver señala que aunque otros temas ganan mucha importancia, la inmigración sigue siendo una debilidad para Harris, afectando tanto su apoyo en las encuestas como su imagen pública. El contexto migratorio se ha complicado aún más con el anuncio del primer ministro canadiense Justin Trudeau de reducir las cuotas de inmigración legal, reflejando un cambio global en la actitud hacia la migración. A pesar de que Canadá ha sido históricamente un país acogedor, su decisión de limitar el ingreso de migrantes refleja las crecientes preocupaciones sobre el impacto migratorio en diversas naciones. Según Silver, este tipo de políticas refuerzan el discurso de Trump y su enfoque restrictivo sobre la inmigración. Una encuesta de The New York Times Siena College muestra que la inmigración es uno de los temas que más perjudican la imagen de Harris, con Trump superándola en confianza para gestionar este asunto por 11 puntos, una diferencia mayor que en áreas como la economía. Silver subraya que la decisión de Biden de asignar a Harris como zar de la frontera lo ha vinculado estrechamente con la crisis migratoria en la frontera sur, un tema que Trump utiliza estratégicamente en su campaña. Aunque Harris ha adoptado una postura más centrista recientemente, Silver advierte que este cambio podría haber llegado demasiado tarde, ya que muchos votantes siguen criticando su historial de políticas progresistas en el ámbito migratorio. Nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos en solo minutos con más de Estados Unidos al día. El Pentágono informó que Corea del Norte ha enviado 10,000 soldados a Rusia para apoyar la invasión de Ucrania, desplegándolos en la región de Kursk. Esta acción genera preocupación por una posible escalada global afectando la seguridad en el Indo-Pacífico. Estados Unidos advirtió que usar estas tropas en combate será considerado un acto hostil. La OTAN calificó el despliegue como una provocación y pidió a ambos países detener estas acciones inmediatamente para evitar mayores conflictos.
En Estados Unidos, el Pentágono informó que Corea del Norte ha enviado aproximadamente 10.000 soldados a Rusia para unirse a la invasión de Ucrania. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, declaró que estos soldados norcoreanos han sido desplegados en la región de Kursk, donde Rusia intenta contener los avances de las fuerzas ucranianas. La posible participación de tropas norcoreanas en combates directos representa un grave desafío para la estabilidad global y las autoridades occidentales han expresado su preocupación por el riesgo de una escalada en la región del Indo-Pacífico, especialmente en la península de Corea, Japón y Australia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dejó en claro que cualquier uso de estas tropas en combate será considerado un acto hostil. Esto justificaría que Estados Unidos y sus aliados consideren legítimo el uso de armas avanzadas contra estos soldados si se involucran en el frente de batalla. Según el Pentágono, este movimiento por parte de Corea del Norte refleja un cálculo peligroso que aumentará la presión sobre las ya desgastadas fuerzas ucranianas y subraya que cualquier colaboración militar directa entre Corea del Norte y Rusia en este conflicto tendría graves repercusiones en la región del Indo-Pacífico. Además, la OTAN ha instado a Rusia y Corea del Norte a cesar de inmediato este tipo de intervenciones, calificando este despliegue como una provocación injustificable. Occidente teme que esta coalición militar entre Rusia y Corea del Norte aumente las tensiones, lo que impactaría no solo a Ucrania, sino también a la seguridad en varias regiones clave del mundo. El Mando Central del Ejército de Estados Unidos confirmó la muerte de Sheikh Salih Yari, alias Abu Issa, principal comandante del Estado Islámico en el norte de Irak, en un ataque aéreo realizado el 14 de octubre en el noreste del país. El bombardeo fue parte de una artillería de precisión que eliminó a Bayari junto a otros 3 miembros del grupo terrorista. El Estado Islámico ha quedado reducido a células móviles tras perder su control territorial en 2019. El ataque fue liderado por el ejército iraquí con el apoyo de la coalición internacional antiyihadista. Esta operación refleja la cooperación continua en la lucha contra las células restantes del grupo terrorista. Según la evaluación inicial del Mando Central de Estados Unidos, no se registraron víctimas civiles durante el ataque, aunque no se ofrecieron más detalles sobre las circunstancias exactas del bombardeo. La operación demuestra los esfuerzos persistentes para eliminar la amenaza del Estado Islámico, que aunque ha perdido su poder territorial, sigue operando de manera dispersa en diferentes áreas del país. La economía de Estados Unidos mostró un leve crecimiento del 2.8% interanual durante el tercer trimestre, según el informe preliminar de la Oficina de Análisis Económico. Esto representa una desaceleración frente al 3% registrado en el segundo trimestre y quedó por debajo de las expectativas del consenso, que también proyectaba un 3%. El menor crecimiento se debe principalmente a una ralentización en la inversión privada en inventarios y una mayor caída en la inversión residencial fija. Además, las importaciones mostraron un incremento impactando negativamente en el balance del país. Pese a la desaceleración generada por las medidas económicas de la administración Biden-Harris, el gasto de los consumidores permitió que la economía continúe firme. Dentro de los bienes se destacaron las compras de medicamentos recetados, vehículos y sus repuestos, mientras que en los servicios los sectores líderes fueron la atención sanitaria, ambulatoria y los servicios de alimentación y alojamiento. Por otro lado, el índice de los precios de las compras internas bajó al 1.8% en el tercer trimestre, por debajo del 2.4% del trimestre anterior. El índice de precios del gasto de consumo personal también se redujo al 1.5%. Los ingresos personales aumentaron en $221.300 millones, pero este crecimiento fue más lento que los $315.700 millones del trimestre anterior, con un alza del 3.1% en los ingresos disponibles, en contraste con el 5% del trimestre previo.
El costo del galón de gasolina en Florida subió 5 centavos en comparación con la semana pasada, alcanzando los $3.14 el 28 de octubre. Este aumento contrasta con la tendencia nacional, donde los precios registraron una ligera disminución. Hace un año, el galón de gasolina en Florida tenía un promedio de $3.29. Esto muestra que pese al reciente incremento, los precios actuales son más bajos en comparación con los del mismo periodo en 2023. En la región de Miami-Dade, el precio del galón de gasolina regular ronda los $3.15, mientras que la gasolina intermedia se vende a $3.55 y la premium promedia $3.82. Según datos del American Automobile Association, Crestview, Fort Walton Beach, Panama City y Pensacola ofrecen los precios más bajos, con promedios entre $2.79 y $2.83 por galón. En contraste, los lugares con los costos más altos son West Palm Beach, Boca Ratón con $3.30, Naples con $3.20 y Gainesville con $3.19. A nivel nacional, el precio del galón es de $3.13, 4 centavos menos que la semana anterior y 37 centavos por debajo del mismo periodo del año pasado. Expertos citados por diario Las Américas atribuyen la baja a una menor demanda estacional y el hecho de que Israel no ha atacado la infraestructura petrolera de Irán, lo que ha evitado un impacto mayor en el mercado energético. Nos vamos a una breve pausa. Regresamos en solo minutos con más de Estados Unidos al día. La recuperación del cohete Starship Super Heavy de SpaceX destaca la importancia de la reutilización en la industria espacial. Esta estrategia ha permitido a SpaceX reducir costos, aumentar la frecuencia de misiones y consolidar su liderazgo. Competidores como Blue Origin y United Launch Alliance intentan desarrollar tecnologías similares, pero aún enfrentan desafíos. La reutilización de cohetes como los Falcon de SpaceX promete transformar el mercado, ofreciendo más eficiencia y rentabilidad en vuelos espaciales futuros. La reciente recuperación del cohete Starship Super Heavy de SpaceX, poco después de su lanzamiento, destaca una innovación clave que está transformando la industria espacial: la reutilización de lanzadores. Esta estrategia de SpaceX ha sido fundamental para reducir los costos de sus lanzamientos y aumentar la frecuencia de sus misiones, convirtiéndose en un modelo que sus competidores buscan imitar. La reutilización de cohetes, que disminuye los costos operativos y permite realizar más misiones en menos tiempo, podría consolidar la ventaja de SpaceX en un mercado donde otras empresas aún enfrentan grandes obstáculos. Los cohetes Falcon de SpaceX, gracias a sus lanzadores reutilizables, han sido vitales para el despliegue de la red de satélites Starlink y otros proyectos comerciales. Al utilizar el mismo cohete en múltiples vuelos, SpaceX no solo ha mejorado sus márgenes de ganancia, sino que también ha motivado a la industria a adoptar modelos similares. La reciente misión de Starship representa un avance significativo al recuperar su lanzador tras el lanzamiento, y SpaceX tiene planes para perfeccionar esta tecnología con el objetivo de lograr vuelos rápidos y sucesivos. Según estimaciones del Wall Street Journal, el sistema Starship podría reducir los costos de envío a la órbita en hasta 80 veces. Empresas competidoras como Blue Origin y United Launch Alliance están desarrollando tecnologías reutilizables para sus cohetes New Glenn y Vulcan Centaur respectivamente, aunque aún están lejos de alcanzar la eficiencia que ha demostrado SpaceX. Rocket Lab y Firefly Aerospace también han incorporado elementos de reutilización en sus cohetes, buscando beneficiarse de la flexibilidad y rentabilidad que este modelo proporciona. Con los avances de SpaceX y la creciente competencia en el sector, la carrera hacia la reutilización total en vuelos espaciales promete una transformación significativa en los próximos años, consolidando a SpaceX como líder mientras el resto de la industria intenta cerrar la brecha.
Antes de despedirnos y para obtener más información, les invito a que escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en grupotvl.com, que puede seguirnos también en Twitch como TVL-ESP, escucharnos a través de Spotify como TVL en español y seguir nuestra señal en vivo en nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. De esta forma me despido de ustedes, les agradezco siempre la sintonía y les espero en otra emisión de Estados Unidos al Día.